Buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Venimos con otro video reacción y escucha, análisis de la canción a pedido de Lorenzo Castelli, un gran suscriptor del canal, del tema Lost de Linkin Park. Ese tema, bueno, que salió hace un par de semanas de Linkin Park, ¿no? Que ya sabemos, Chester falleció hace un par de años. Y bueno, siempre cuando sacan estos temas inéditos y misteriosos, digamos, ¿no? De ya cuando un cantante ya no está, de decir, bueno, ¿qué habrán hecho? ¿Cómo habrán utilizado la voz? ¿Cómo habrán compuesto en base a eso? Entonces siempre le agrega un plus de intriga a estas nuevas canciones que salen cuando ya el artista no está. Así que, y más sabiendo que, bueno, a mí me gusta mucho Linkin Park y desde chico lo escuchaba, desde principios con Hybrid Theory, con Meteora, temazos, increíbles discos y temazos que tienen, espectacular con su guitarra súper potente, con su base, con sus sintetizadores, con las voces gritando, fuerte melódica y a la vez respondiendo con los raps que van intercambiando. Entonces, a ver esa originalidad que siempre tuvieron, cómo la van a hacer en este nuevo tema. Este salió hace un par de semanas, parece un video animado. No lo he visto todavía, así que lo dejé estar para ahora por lo menos escuchar, ver cómo hicieron y cómo utilizaron la voz. Y bueno, a ver cómo suena. Así que chicos, sin más que hablar, vamos a ver cómo quedó la composición y la producción de este tema nuevo de Linkin Park. Bueno, ahí vamos chicos. Animado ya directamente. Ya hay unos soniditos. El dicho, ok. Ahí empezó. Típico, guitarras fuertes y una melodía llamativa que te recuerda. Just a scar somewhere down inside of me. Wow. Something I cannot repair. Even Suavecito el verso. though it will always be. I pretend it isn't there. I'm trapped La réplica de yesterday, where the pain is all I know. The Pain Is All I Know. And I'll never break away, 'cause when I'm alone, I'm Ahí va. lost in these memories, living behind my own illusion. Ahí va la melodía que acompaña. Lost all my Tiene un delay dignity, living inside my own confusion. Está bueno, el videito está bueno, lo hicieron animado obviamente, ¿no? Para poder replicar esto. Y bueno, la fórmula de Linkin Park, ¿no? Es dos voces, guitarra fuertes, bajo, batería y el sinte que va con sonido. En este caso empieza con la melodía típica, o sea, eso es lo que siempre también tienen ellos como de identificación, ¿no? Que es la melodía que hace turiririru, que suele hacer, o como en turim, tim, tum, tiru. O sea, ellos agarran una melodía principal central que se hace con un sonido suave en un sintetizador y después le agregan toda la polenta con las guitarras de fondo, con la batería, con el bajo y después los gritos de la voz. Empezó el verso tranquilo, le da espacio a la voz, sigue el sinte y metiendo las cositas. La guitarra se va un poco para abajo, pero sigue la batería y el bajo haciendo la base. Pero bueno, es la fórmula que siempre le funciona. But I'm tired, De nuevo, estoy cansado. always be afraid Siempre tendré miedo. of the damage I've received. Todo el daño que recibí. Broken promises. ¿Ves? El bajo sigue, la bata sigue junto con el sinte And how blindly I believed. y la voz ahí responde. Never break away. 'Cause Me encanta. when Con los whispers. I'm lost Y ahí van los gritos. in these memories, Típico con el estribillo ahí. living Y la guitarra siempre sólida ahí. illusion. Lost all my dignity, living inside my own confusion. Try to keep this pain. Acá creo que van a hacer un estilo de puente, pero bueno, la fórmula sigue así. Verso tranquilo, con la voz, dándole espacio. Esta vez, claro, él siempre, lo que es Chester, digamos, su voz es obviamente la más melódica, la más potente. Y es la que va un poquito más lenta, ¿no?
hace palabras más espaciadas porque así le da valor y le permite justamente entrar con fuerza y hacer más melodía. El otro es más rapeado, hace mucha más letra, ¿no? En este caso es al revés, ¿no? Bueno, no es que sea al revés, sino que en esta canción no está tan protagonista el rapero, ¿no? El tema de la voz rapeada, pero Shinoda, no me acordaba el nombre. Pero esto es más como dándole pie a Chester y él hace unas voces, contestaciones ahí, que siempre también suele hacer, ¿no? Como con whisper, con susurros. Y bueno, le da eso el espacio. Acá parece que va un puente. Cambia un poquito. Unos coros. Como una variación ahí. Qué buena mini animación esa. La guitarra bien potente. Ahí creo que volvió claro el estribillo. El otro fue como un puente mezcla. Ya terminé, me cortito. Y la flor ahí cayendo buenísima. La verdad. Bueno, es él, ¿no? Es justamente lo que representa, digamos, la banda, él. Hay algunas cosas de la letra que ahora podríamos ver un poco. Pero bueno, básicamente es la forma en la que les decía. Las guitarras arrancan cuando empieza el estribillo, le da mucho más fuerza. Siempre la melodía del tururiri, siempre hay una melodía raíz que es como que lidera toda la canción y se hace todo en base a eso. Y obviamente se crea la voz, hace lo que es la melodía principal de la voz. Y en los estribillos siempre el punteíto del sinte va como por atrás para llenar, darle color. Inclusive seguramente un soporte de keyboards debe haber ahí. Y bueno, las guitarras obviamente dándole solidez, el bajo y la batería. Espectacular. Bueno, siempre la banda funcionó así y funcionó. Siempre ha funcionado. Y bueno, en este caso, claro, Shinoda fue un poco más para atrás, haciendo unos refuerzos de voz. Igual los coros parece como si fueran de Chester. Por lo menos es su voz. Hay que ver cómo fue, pero bueno. Es eso. Es fuerte porque, claro, es él, es todo siempre replicando y diciendo lo que él sentía, ¿no? Vamos a ver un poco Lost Lyrics, Linkin Park. Y entonces, siempre lo que está diciendo es lo que repite, ¿no? Siempre él habla del undertow, de la conciencia, de maquinarse uno mismo, de dañarse, de los traumas, ¿no? Estoy perdido, I'm lost in these memories, perdiendo estas memorias, viviendo behind my own illusion, atrás de mi propia ilusión, perdiendo toda la dignidad, living inside my own confusion, viviendo en confusiones. Como que siempre remarcaba eso, ¿no? Las cosas mentales, ¿no? La maquinada de la cabeza. Estoy cansado, siempre estaré... siempre estaré, ¿cómo se llama? Afraid, con miedo del daño que he recibido, era lo que estaba leyendo. Promesas rotas han hecho y ahora ciegamente y cómo ciegamente yo he creído. Entonces eso como la decepción también de la gente, de la humanidad. Y bueno, también habrá que ver el misterio también de su muerte, ¿no? Y ahí en el puente dice, I try to keep this pain inside. Siempre quise mantener el dolor adentro, but I will never be alright. Esa es como la frase que queda. Y en el puente, porque el puente suele ser como algo un poco más intenso. Pasa el estribillo, empieza a generar tensión y crear una parte nueva que te atrae y después cae y libera a lo que es el estribillo. Porque después vuelve a decir, I lost these memories, living behind my own illusion. De nuevo repite esa parte. Pero bueno, en esa parte dice, I try to keep this pain. Siempre quiero mantener el dolor adentro, pero nunca estaré bien. Y eso por ahí es el mensaje que siempre quiso dar Chester y su cabeza dando vueltas, dañándolo a sí mismo y perjudicándolo por los traumas, por lo que ha pasado y por por eso, por lo que ha vivido también. Así que, bueno, es eso. La verdad que es el mensaje directo. Son los 3 minutos de lo que es Linkin Park, de cómo se compone y del mensaje que quiere transmitir. Y es así, es lo que
está reflejado en esta letra. Así que chicos, muy buena canción. Fue un resumen simple. Obviamente la producción se escucha todo súper claro, inclusive siendo con estos auriculares se escucha el bombo perfecto, la caja sólida, las guitarras no están tan brillantes, están sólidas, gorditas de atrás, o sea que le da todo lugar pero a la vez levanta. Y bueno, la estructura, como vieron, fórmula típica, puente intro versus estribillo con la melodía, puente intenso y el final del coro. Así que buenísimo. Y el video, súper copado, a la animación me gustó mucho y pudo representar también un poco de él. Así que bueno, nada chicos, espero que les haya gustado. Este fue un video reacción expreso, pero bueno, igual tuvo sus cosas, ¿no? Su análisis y todo. Comenten qué les parece esta canción, qué piensan también de la letra, cómo la interpretan, y suscríbanse para más contenido, no solo covers, reacciones y originales también. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.